Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Maite Herrera. Soy fundadora de la asociación Que se escuche fuerte mi grito y me siento muy honrada de poder compartir este video con ustedes. Recibí la invitación de la doctora Paola para estar presencialmente con ustedes el martes. Desgraciadamente por un tema familiar no pude, pero de todo corazón les comparto este video. Y bueno, el mensaje principal que quiero venir a platicar con ustedes es que el suicidio puede prevenirse. Y se los dice a alguien que perdió a su hijo hace 2 años exactamente y alguien que estuvo con él en sus últimos momentos de vida sin poder evitarlo. Me gustaría hacer una distinción a qué me refiero con prevención, porque normalmente cuando hablamos de prevenir un suicidio, nosotros pensamos que prevenir es detener a alguien que salte al vacío, detener a alguien de que tome pastillas o alguien que haga otra cosa en contra de su salud. Eso no es prevenir, eso sería intervenir, sería una intervención. Ese día que yo estuve con mi hijo Rubén a las 2 de la mañana sentada con él, a lo mejor si hubiera estado mejor documentada, hubiera podido hacer una buena intervención y mi hijo no hubiera muerto ese día. Pero eso no quiere decir que mi hijo no haya estado en terapia. Mi hijo estuvo en terapia, mi hijo estuvo en clínicas de rehabilitación de adicciones, pero la realidad es que no supimos cómo ayudarlo. Y por eso hoy quiero dirigirme a ustedes, por eso me gusta dirigirme a los jóvenes, a ti que la idea del suicidio ha pasado por tu mente, a ti que a lo mejor ya tuviste un intento de suicidio, a ti que crees que has llegado al punto de no retorno. Quiero decirte en primer lugar que te creo. Yo sí te creo que tu sufrimiento es genuino porque yo lo vi. Yo vi cómo mi hijo sufría. Te creo que tu sufrimiento es genuino. Y quiero que sepas que te entiendo también. Te entiendo porque yo he estado en el punto más oscuro en el que puede estar una madre, que fue cuando me asomé por el balcón y me di cuenta que mi hijo había muerto. Y estoy aquí. Y el hecho de que yo esté aquí viva no me hace mejor que otra persona que haya muerto por suicidio. No, he encontrado un sentido. He encontrado un sentido para continuar. Y bueno, el sentido que yo he encontrado es poder hablar para que nadie más viva lo que vivió mi hijo y para que ninguna madre viva lo que yo viví o un padre viva lo que vivió el papá de Rubén o su hermano, ¿sí? Entonces, hay cosas importantes que me gustaría hablar contigo. Puedo entender que, que a lo mejor tú sientes, te puede haber pasado alguna de estas situaciones, que de repente todo iba bien y de repente empiezas a sentir una depresión que no te la explicas. ¿Por qué? ¿Por qué te está pasando eso? ¿Por qué de repente ya no le encuentras sentido a la vida? Hay muchas explicaciones, ¿sí? Puede ser que también tú hayas sufrido un trauma cuando estabas pequeño, llámese un abuso sexual, te lo quiero decir así abiertamente, un abuso sexual o que hayas estado expuesto a la violencia física, expuesta o a la mejor violencia física no manifiesta, que también existe. Quiero decir violencia en general, no física. La física obviamente es expuesta, pero violencia no manifiesta que a veces hay en las familias. Ahora bien, el tema del abuso sexual, ¿por qué lo quiero sacar? Porque en la asociación de la que formo parte, yo les puedo decir que el 65% de los jóvenes que se acercan a nosotros, que ya sufrieron un intento de suicidio, que traen una ideación suicida, sufrieron un tipo de abuso sexual. Hay muchos tipos de abuso sexual. No necesariamente cuando estoy hablando de abuso sexual, estoy hablando de un acto consumado. Puede haber sido un tocamiento nada más, pero hay muchas formas de abuso sexual y cuando un niño sufre un abuso sexual, no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo procesar lo que le está sucediendo y generalmente lo calla y lo calla por mucho tiempo. Entonces, ese trauma se queda ahí. El trauma no es lo que te sucedió en ese momento, ¿sí? El trauma es la herida que se queda en ti, esa herida que te produce a ti. La buena noticia es que ese trauma se puede curar en el presente, no por el hecho de tú haber vivido algo de niño que no tiene que ser solamente un abuso sexual, pudo haber sido bullying, que has estado expuesto a bullying por mucho tiempo, que te hayas sentido invisible en tu casa,
que te hayan faltado las necesidades esenciales de cariño, de protección, de seguridad, que hayas vivido la muerte de un ser querido. Ese trauma es la herida que queda en ti. Y te puedo entender cuando te vienen esos pensamientos recurrentes, porque nos regresamos constantemente a ese hecho que sucedió, por ejemplo, yo al suicidio de mi hijo. Sí, y el cerebro no distingue si lo estás viviendo ahorita o es algo que pasó o no lo estás viviendo, o sea, o es un pensamiento. Entonces tú vuelves a estarte dañando con eso. Tu organismo secreta las mismas sustancias que tu organismo secretó en el momento ese que sentiste terror, dolor, angustia. Bueno, puede ser que veas el suicidio ahorita como una solución, que tú ya lo hayas instalado en tu mente como una solución. Y mira, te voy a decir una cosa, te acepto que es una solución, porque sí, a final de cuentas el suicidio viene siendo una solución, termino con todo, termino con el dolor, pero no es una buena solución. Y te voy a decir por qué. Obviamente no es una buena solución porque terminas con tu vida, pero también no es una buena solución porque estás tomando una decisión permanente ante una emoción temporal, una situación temporal. Yo te juro, te firmo que es temporal, porque yo lo veo en la asociación con los jóvenes que traen la idea del suicidio perfectamente marcada, ya tienen el día, tienen la fecha, y vemos cómo van cambiando esa idea, porque es una situación temporal. Y sí te puedo entender, puedo imaginarme que te despiertas en la madrugada, que sientes esa opresión en el pecho, ese dolor, porque yo lo he sentido, ese dolor en el pecho, esa opresión, esa angustia, que ya sea que viene del pasado porque estás recordando un hecho que te lastimó mucho, o estás pensando en el futuro, lo que va a pasar cuando vayas a la escuela, por ejemplo, y que te hagan bullying, o terminaste con tu novia y te vas a topar con eso, o, o hay una situación que te causa vergüenza o algo y no quieres que tus compañeros se den cuenta, o estás pasando por algún tipo de adicción, todo eso te genera una desesperanza que te puede entender. Y bueno, piensas en el suicidio como una solución. Y te voy a decir una cosa, normalmente cuando ya tenemos una solución nos relajamos, nuestro nivel de ansiedad baja. Y eso es peligroso. Cuando tú estás en ese punto, cuando tú ya traigas la idea del suicidio en tu cabeza, por favor, háblalo. Y eso es lo que quiero venir a pedirte, que hables, que lo hables. Hablar salva, es el aprendizaje más grande que yo he tenido a lo largo de esta asociación. El hablar salva, porque te lo puedo decir como algo personal. Si yo no hubiera hablado del suicidio de mi hijo, yo creo que yo no estaría aquí. A mí me ayudó a hablarlo desde el día uno, porque cuando vamos acumulando un dolor y luego viene otro, llega un momento en que nuestro cuerpo ya no puede contener tantas emociones y puede esto tener una solución fatal, un final fatal, ¿sí? Entonces, la primer parte para sanar es hablar, pero yo te vengo a pedir, por favor, que lo hables con todas tus letras, lo digas tal cual es. Ahora, te entiendo también si en tu casa has intentado dar señales de que te estás sintiendo mal y no te sientes comprendido. Te entiendo perfectamente bien, pero quiero decirte algo. No significa que tus papás no te quieran. Eh, Enfrentarte a la idea de que tu hijo quiere morir o que tu hijo eh, no le encuentra sentido a la vida, inmediatamente un papá o una mamá se culpa. Algo hice mal para que mi hijo esté ahí. Y lo peor que nos puede pasar a un papá es que se nos muere un hijo. Entonces, es una situación que no sabemos manejar. Te puedo asegurar el tipo de respuestas que has recibido de que, ay, mijito, échale ganas. O no es para tanto. O cómo es posible que te sientas así si tienes todo. ¿Cómo es posible que te sientas así? Te entiendo que te caen muy mal esas respuestas por parte de tu familia, que no te entienden, o en el peor de los casos, que te dan una respuesta que te duele, como por ejemplo, ay, ya vas a salir con tus tonterías o no es para tanto o estás queriendo llamar la atención. Miren, lo que yo les digo a los papás, si tu hijo o tu hija, tú crees que está llamando la atención de esa manera, entonces hay que poner atención, porque cuando ustedes tratan
de decir algo de esa manera es porque los canales de comunicación normales no están funcionando. Entonces yo te pido, por favor, que lo hables directamente. Mamá, papá, siento deseos de morir, así como es, con todas sus letras. Me siento así, siento deseos de morir. ¿Y sabes por qué te lo estoy pidiendo? Porque yo sé que tú no quieres morir. Eso también te lo aseguro. Tu cerebro te está jugando juegos. Miren, ¿sabes por qué no puedes confiar en lo que tu cerebro te está diciendo? Porque estás en un estado alterado de conciencia. Cuando a mí me preguntan del tema de la eutanasia, ya ven que está aceptada la eutanasia en varios países donde puede haber una muerte asistida cuando una persona tiene cáncer, ya está desahuciado de su tratamiento, no hay solución y solo le están manteniendo la vida con aparatos o así, y la persona está sufriendo mucho dolor. A mí me preguntan, ¿por qué no permitir el suicidio también si es el derecho de una persona? Por las razones que estás en un estado alterado de conciencia. Un estado alterado de conciencia no solo te lo traen las drogas, un estado alterado de conciencia te lo puede traer el haber, como te digo, haber sufrido un trauma de pequeño o de joven, no importa cuándo te haya sucedido. Te pudo haber sucedido hace un mes, te pudo haber sucedido hace un año, te pudo haber sucedido cuando tenías 7 años, 11 años, no importa cuándo te sucedió. Sí, estás en un estado alterado de conciencia, porque un trauma te genera un estado alterado de conciencia. Entonces, tú no quieres morir. Yo te aseguro que no quieres morir. Simplemente quieres acabar con todo, porque es un dolor horrible, es horrible los pensamientos. Ese dolor emocional muchas veces es mucho más fuerte que el dolor físico. Por eso sucede, por ejemplo, las autolesiones. Hay muchos jóvenes que entran a las salas y nos platican, es que yo me autolesiono. Ahí también yo hablo con los papás. Si tú ves que tu hijo se autolesiona, platica con él, porque el autolesionarse no te convierte en un loco, ni te convierte en un bicho raro. No, tú eres alguien que está buscando liberar esa emoción que te está matando por dentro. Entonces, muchas veces tu dolor es tan fuerte que al autolesionarte liberas en cierta parte ese dolor. Te voy a decir cuál es el problema, que igual que con las drogas, cada vez la cortada tiene que ser más profunda para que te dé ese nivel de liberación. Te haces una cortada poco profunda, te haces cortaditas superficiales, así empiezas. Y al rato, esas cortaditas superficiales no son suficientes para bajarte la ansiedad. Entonces, cada vez son más profundas esas cortadas. Por eso te pido que te protejas. Si tú sabes que te cortas con los sacapuntas, no te lleves los sacapuntas a casa. Miren, hay unas, no sé si han visto esas bolitas de látex que están rellenas de como harina, que se las dan a las personas para controlar la ansiedad. Bueno, los terapeutas recomiendan que si tú te autolesionas, tener de ese tipo de bolitas de látex y que cortes esas bolitas, porque el cortar es similar la sensación, no en tu cuerpo, pero es el mismo efecto que haces con una mano al cortar, pero no te estás cortando a ti. También hay gente que dice que le funciona rayarse con plumones de color oscuro, de color rojo, porque a veces tan solo el ver que estás rayado te ayuda. Todo esto son cosas que te las va a decir un terapeuta, pero yo quiero hablar contigo en este lenguaje, porque muchas veces el principal problema por qué se nos están muriendo los jóvenes es por el estigma que existe. No hay que hablar de autolesiones, no hay que hablar de drogas, no hay que hablar de suicidio. ¿Saben por qué? Porque la gente cree que si hablamos de ese tema, a ustedes se les va a meter la idea. Y no es así, la idea está. Hay muchos jóvenes con la idea suicida. Y por eso yo quiero hablar contigo. Quiero que sepas que me importa. O sea, me importa que estés bien. No solo te vengo a decir, ¿sabes qué? Este, no pienses en el suicidio. No quiero que mueras. No solo vengo a decirte eso. Yo quiero que vivas bien. Hay una forma de estar bien. Pero para eso hay que seguir pues ciertos procedimientos, ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos dejar de lado la terapia. También sé que te enfrentas a veces en tu casa con el problema que, que tus papás no creen en el psiquiatra o no creen en el terapeuta. Y bueno, es importante ir a terapia.
es importante ir al doctor. Si tú ya tienes una ideación suicida, si tú ya te autolesionas, es importante que vayas con el psiquiatra. No estás loco. Te está pasando algo que tus emociones no las estás pudiendo controlar. Mira, cuando tenemos una taquicardia, un problema en el corazón, que tenemos una arritmia, nos llevan al cardiólogo y te dan un medicamento para controlar. Si tú no fueras con el cardiólogo, el corazón se te sale de control. Entonces vas con el cardiólogo, te dan un medicamento para controlar. Lo mismo con la diabetes, con los niveles de glucosa, hay que controlarla. Si no toman un medicamento, los diabéticos no pueden controlarlo solos. Es igual, esto es lo mismo. Cuando tu sistema nervioso ya está tan cansado de pasar por varias cosas, no puedes controlar ya tu ansiedad. Cuando tu ansiedad o tu depresión te impide hacer las cosas normales de tu vida diaria, ya hay un problema. Y hay una solución. Es importante ir a terapia. Por eso hay que quitar ese estigma. Yo te aseguro que si tú te duele el estómago, no dudas en tomarte una pastilla para el dolor de estómago, igual con el dolor de cabeza. Bueno, las medicinas no son el demonio. Muchos chavos nos dicen, ok, voy a ir al terapeuta, pero no voy a ir al psiquiatra. ¿Por qué no vas a ir al psiquiatra? Porque no quiero depender de un medicamento. Volvemos a lo mismo. Si tú fueras al cardiólogo, es lo mismo, estás dependiendo de un medicamento. Hay que quitar ese estigma, porque hay una manera de salvar tu vida. No tienes por qué terminar ahorita con tu vida. Tienes toda una vida por delante. Esto es temporal, es una situación temporal. Ahora bien, quiero decirte que el proceso de sanación no es lineal. Por eso muchos de ustedes se desesperan en el proceso. Entras a terapia, vas con el psiquiatra, te empieza a dar un tratamiento, a las 2, 3 semanas te empiezas a sentir súper bien. Sube tu serotonina, tus niveles de serotonina, te empiezas a sentir bien, tu ansiedad se calma, duermes bien y estás en terapia, todo bien. Y de repente pasan unos meses y vuelves a sentirte angustiado o te vuelve a dar un ataque de pánico y crees que ya, o sea, que no sirvió de nada el tratamiento. No es así. A veces el proceso de sanar no es lineal, pero al tener una recaída no significa que de ahí, o sea, tú vas así, de repente tienes una recaída, es un bache nada más, al rato vas a volver a estar así. A mí me pasa con mi duelo. O sea, de repente ya pasaron 2 años, pero yo he pasado así, momentos de que de repente siento que ya estoy súper bien y de repente me vuelvo a sentir mal. No significa que todo lo que he aprendido en el camino no me va a servir. Entonces, el proceso de sanación es lineal. Otra cosa que te quiero decir, el diagnóstico que te dé un doctor, un psiquiatra, no es una condena de por vida. Los jóvenes entran a nuestras salas de Zoom y dicen, bueno, a mí me diagnosticaron TLP y TDAH y empiezan a decir toda una serie de diagnósticos. O me dicen, por ejemplo, yo estoy diagnosticado con TLP, entonces es muy seguro que tengo un intento de suicidio. No, no es así. Un doctor te tiene que dar un diagnóstico, porque es un doctor, te va a hacer un diagnóstico, pero no, puede ser que tengas un síntoma. Hay un libro donde vienen todos los tipos de trastornos de las emociones o de la salud mental. Puede ser que tú tengas un síntoma nada más y te diagnostican eso. Un diagnóstico no es una condena de por vida. Es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, la primera parte para sanar es hablar. Habla. Y mira, yo sé que si un joven toma la idea o trae la idea suicida, si lo va a platicar a una sola persona, o se lo platicas a tu mejor amigo o amiga, o se lo platicas a tu hermano o a tu hermana antes que a tus padres. Siempre es así. Pero mira, el problema es que normalmente tu amigo pues es de tu misma edad, tu amigo no va a saber qué hacer. Mira, yo tengo 55 años y yo y mi hijo tenemos mucha comunicación y no pude salvarle la vida. Imagínate un amigo de tu misma edad, si tú le confiesas a él, le estás metiendo una responsabilidad muy, muy grande. Necesitas hablar y precisamente a ti, si tu amigo viene y te confía que ya tiene una fecha en la cual piensa quitarse la vida, sé que lo quieres mucho como amigo, pero aquí tienes que pensar, ¿qué es más importante? ¿Un amigo enojado? ¿Qué prefiero tener? ¿Un amigo enojado o un amigo muerto? Si tu amigo te confesó eso, es importante que primero le digas a él, le des la oportunidad
ya lo hablaste con tus papás, hay que hablarlo con un adulto, tienes que ir a terapia, te tienes que interesar por la vida de tu amigo. Y si no, tú tienes que hablar. Y si te dice él, es que mis papás no me creen, bueno, hay que buscar a alguien, siempre hay alguien. Si no son tus papás, puede ser un tío, una tía, un padrino, tu maestro, puede haber un adulto de confianza, pero es muy importante buscar ayuda. Por favor, necesitamos la ayuda de ustedes. Este problema se nos está saliendo de las manos, se nos están muriendo los jóvenes y yo sé que no quieren morir. Simplemente no han encontrado la manera de salir adelante y crees que te vas a sentir así toda tu vida y no es así. Yo te juro que no es así. Yo misma que perdí a mi hijo y que sufrí el dolor más fuerte que puede sufrir una persona, te puedo decir que no me quedé ahí. Me duele, sí, sí me duele, pero uno puede llevar una vida encontrando un sentido. Eres muy joven todavía, estás en preparatoria, todavía te falta mucho por delante. Es importante que entiendas que no es una carrera. Si tus amigos, tú de repente no sabes qué estudiar o decides no estudiar y prefieres meterte a trabajar, no hay cosas buenas ni malas, es lo que se aplica a ti, lo que funciona para ti. No vale la pena perder una vida por estar preocupado en no cumplir las expectativas de alguien más. Tú no vienes aquí a cumplir las expectativas de alguien más. Es importante que vengas aquí a vivir tu vida, claro, a darle sentido a tu vida, no vivir una vida desordenada y así, a buscar ese sentido en tu vida que se puede encontrar. Ahora, muchos jóvenes que se acercan conmigo que han perdido toda esperanza me dicen, es que no tengo amigos. Yo sé lo que duele no tener amigos porque mi hijo Rubén sufría mucho eso. Mi hijo Rubén hasta los 12 años no tuvo ningún problema con tener amigos, pero a partir de los 12 años se empezó a sentir solo, le empezaron a hacer bullying y yo lo veía como sufría. Él lo que quería era tener amigos y yo entiendo lo difícil que es eso, sentirte así. Te sientes el bicho raro porque no te sientes que te adaptas. Recuerda, está súper difícil adaptarse a este mundo. Si tú no te adaptas, felicidades por no adaptarte, en verdad, porque si no te adaptas quiere decir que quieres algo más. El mundo está volteado de cabeza. Ustedes saben cómo está volteado de cabeza por todos lados. Entonces, está muy difícil adaptarte. Entonces, si tú no te adaptas, no eres un bicho raro. Si tú no te adaptas es porque estás buscando algo diferente. Y hay muchas personas como tú. Entonces, si ahorita te sientes solo, no va a ser así siempre. ¿Sí? Y también aquí te pido que utilices la compasión. Tú que sabes lo que se siente sentirse solo, cuando estés en la escuela y ves que hay alguien que está solo, en la hora libre o así, lo ves que está solo, lo ves que le están haciendo bullying, nunca subestimes el dolor que puede estar sintiendo esa persona. Entonces, si tú ya lo viviste en carne propia, ese dolor de sentirte solo o el dolor de sentir el bullying o de sufrir el bullying, empieza a hacer un cambio, a empatizarte con los demás. Si ves que están haciéndole bullying a alguien, hay que hablar, ¿sí? No hay que dejar, como no me pasa a mí, no voy a hacer nada. No, es importante saber lo que duele. Yo perdí a mi hijo y yo sé lo que él sufría. Entonces, es muy importante que también tengas empatía porque yo creo que aquí la manera de salvar la vida de ustedes viene más de ustedes que de nosotros, porque nosotros no hemos sabido cómo ayudarlos correctamente y por eso necesitamos tener información de ustedes, necesitamos escucharlos. Miren, en la asociación, yo pertenezco a una asociación que se llama Que se escuche fuerte mi grito. Ustedes pueden buscarme en Instagram, pueden buscar la asociación, también tengo mi Instagram personal, Maite Herrera. Ahí en el Instagram, Que se escuche fuerte mi grito, siempre publicamos las ligas de sesiones por Zoom que tenemos todos los martes de 7 a 9 p.m., horario Ciudad de México. Tú puedes entrar a esa sesión, apagas tu cámara si quieres, cambias tu nombre, nadie te va a pedir que hables, nadie te va a pedir que pongas tu cámara. Tú entras a la sesión y puedes estar callado todo el tiempo si quieres, puedes estar escuchando. Y te voy a decir una cosa,
Los jóvenes que dan su testimonio, como te digo, los que hablan empiezan a sanar. Y cuando hablas en un lugar seguro, ahí no grabamos las sesiones, es un lugar seguro, tú puedes hablar teniendo tu cámara apagada, cambiando tu nombre. Al momento de hablar, empiezas a sanar y además empiezas a ayudar a sanar a otros. ¿Por qué? Porque te aseguro que muchos de los que están en la sala se van a identificar con tu problema. Y empiezas a sanar tú y empiezas a ayudar a otros. Y cuando uno empieza a ayudar a otros, también uno sana. A mí, este camino me ha ayudado a sanar, porque sé que hay otros que se están beneficiando. Yo sé que yo me expongo con mi video que salió de Más Allá del Rosa, yo me expuse a que la gente criticara, que me criticara como madre o lo que sea, pero no importa, porque a final de cuentas el resultado positivo es mayor al resultado negativo, a las críticas, ¿sí? Bueno, entonces yo te vengo a invitar a que en primer lugar, hablar, que no se te olvide que hablar salva, a que sepas que la terapia te va a ayudar. Ahí en la asociación de nosotros te puedes acercar, nosotros también patrocinamos terapias. Si no puedes pagar la terapia, si no sientes ese apoyo en tu casa, búscanos, por favor. Habla, es muy importante que hables. Pide ayuda. Yo sé que no te quieres morir si tú has pensado en el suicidio. Sé que no te quieres morir y sé que no quieres que tus amigos se mueran y tampoco quieres que tus hermanos se mueran. Miren, les voy a hablar crudamente, porque es importante también que no romanticemos la idea del suicidio. Cuando mi hijo murió, al principio yo romantizaba la idea del suicidio diciendo, ya le tocaba, era su momento, pero no, mi hijo no quería morir. Yo después me encontré porque él escribía mucho y escribía canciones, planes que tenía para esa semana. Mi hijo no pensaba morir. Mi hijo tuvo un brote psicótico ahí porque dejó un medicamento. Entonces, les voy a hablar crudamente, que sepan lo que sucede cuando alguien muere por suicidio. El día que mi hijo murió, me enfrenté a cosas inimaginables. Miren, en primer lugar, no me dejaron acercarme a él para abrazarlo. No me pude acercar a su cuerpo porque había agentes del MP. Cuando hay un suicidio, llega la policía, llegan los agentes del MP y no te permiten acercarte al cuerpo de tu hijo. Yo no me pude acercar al cuerpo de mi hijo. Eh, tuvimos que estar esperando afuera del edificio. Mi hijo saltó de un 15º piso. Tuvimos que estar esperando afuera del edificio, muriéndonos de terror, de dolor, porque nosotros no queríamos ver cuando lo sacaran. Lo sacaron en una bolsa negra, se lo llevaron a la CEMEFO, Secretaría de Medicina Forense, a hacerle una autopsia. Tú saber que se están llevando el cuerpo de tu hijo a hacerle una autopsia, tardaron 12 horas en entregarnos el cuerpo. No se puede cremar a alguien que comete suicidio, no te permiten cremarlo porque tiene que estar al menos 5 días el cuerpo por las investigaciones. Entonces, a mi hijo no pudimos cremarlo, pero yo tuve que ir a la CEMEFO y me empezó a entrevistar un agente del MP, riéndose con sus compañeros, porque para ellos es algo del diario, y yo muriéndome ahí. Mi hijo acaba de morir. Entonces, cuando ustedes creen que si mueren por suicidio están liberando a sus papás de una carga, es un error y eso quiero que me entiendan. No, no los están liberando de una carga. El dolor no termina. El dolor se transmite a tus seres queridos. A veces tú llegas a pensar, es que no me quieren en mi casa, mis hermanos no me quieren, mis papás no me quieren, entonces si me muero, los libero de la carga. No tienen idea del dolor que es. Entonces, nunca subestimes el dolor que va a quedar después de tu partida, por favor. ¿Sí? Hay que buscar terapia. Por favor, busca ayuda. Por favor, habla. Hablar salva. El silencio mata y está comprobadísimo. Guardar silencio te puede matar, puede acabar contigo. Habla también, estate pendiente de tus compañeros y de tus amigos. Observa si alguno de tus amigos, cuáles son las señales que puedes detectar en tus amigos o en tus hermanos. Cambian mucho sus hábitos alimenticios o sus hábitos de sueño. Las cosas que le gustaban, miren, en la edad que están ustedes, entre los 12, entre que sales de secundaria, sales de sexto de primaria y entras a la universidad, todo ese tiempo tienes unos hobbies bien marcados, o te gustan los videojuegos,
o te gusta el fútbol, o te gusta el básquetbol. Están súper marcados esos hobbies. Si tú conoces que a tu amigo le gusta mucho el fútbol y de repente ya no asiste a los entrenamientos, es una señal, porque les deja de importar lo que les gustaba tanto. Es muy difícil que un joven deje su hobby. Es súper difícil. Si tú ves que tu amigo ya no le interesa juntarse para los videojuegos, ya no quiere salir con ustedes, también lo notas con tu hermano o algo, no es normal tampoco estar encerrado todo el tiempo, porque muchas veces el estar encerrado es que estás evitando el contacto con los demás. Esas señales de alerta que detectas, si tu amigo empieza a regalar sus cosas favoritas, también es una señal de alerta. Hay que tener cuidado, hay que estar pendientes. Acércate a un adulto. Yo me ofrezco de corazón si quieres hablar con alguien. En el Instagram está mi WhatsApp. Mi WhatsApp es el mismo de la asociación, pero yo lo contesto. Se los voy a decir. Es 81 22 03 74 26. 81 22 03 74 26. La asociación en Instagram es Que Se Escuche Fuerte Mi Grito. Si ustedes me escriben por WhatsApp, yo los puedo unir a grupos de WhatsApp que tenemos y les puedo pasar también las ligas de las sesiones de Zoom para que se conecten todos los martes. ¿Sí? Eh, Antes de terminar, quisiera decirles, revisar las preguntas que casi siempre nos hacen. En las conferencias que yo voy, los chavos preguntan, ¿qué puedo hacer si mi amigo me confesó que ya tiene la fecha, la hora en que va a quitarse la vida? Esa es la pregunta que nos hacen mucho. Como les digo, hay que hablar, le puedes salvar la vida a tu amigo. También otra pregunta, ¿qué puedo hacer si mis padres no me creen y no creen en la terapia? Acércate por favor a nosotros a ayudarte. Nosotros te podemos ayudar a una terapia en línea, una terapia que puedas tomar. Por favor, la ayuda está, ¿sí? Entonces, otro tipo de, pregu de preguntas que nos hacen preguntas sobre adicciones. Quiero hablar rapidísimo sobre adicciones, porque hay una relación entre las adicciones y el suicidio. ¿Por qué? Porque con las adicciones estás en un estado alterado de conciencia y es mucho más fácil que la idea de suicidio entre en tu cabeza, ¿sí? ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día no solo tenemos el problema de las drogas, ahora las drogas están adulteradas y ustedes lo saben. Y a nosotros nos gusta hablarles como es. Yo no vengo a darte una lección sobre por qué no consumir o por qué sí consumir, porque ese es otro tema, pero sí te vengo a decir que si tú tienes, por ejemplo, normalmente alguien busca consumir una droga porque quiere adormecer un dolor que trae. Existe el deseo de probar las drogas como una curiosidad. Eso es otra cosa. Eso es un uso para probar. Yo entiendo esa curiosidad de probar, pero luego viene el abuso cuando ya estás consumiendo de una manera que te impide hacer tus actividades normales y la dependencia. La dependencia viene cuando ya no puedes dejar la sustancia, ¿ok? Tú, tú puedes pensar, por ejemplo, que la marihuana te va a bajar la ansiedad. Está comprobado que si consumes más de 4 veces a la semana marihuana, te va a subir la ansiedad. ¿Qué sucede con las drogas? Las drogas te incrementan todos los síntomas preexistentes que ya traigas. Si tú llegas a consumir una droga y tú traes ansiedad, traes depresión fuerte, se te va, a lo mejor la primera vez que consumas te vas a sentir súper bien, pero después se te empiezan a incrementar todos estos síntomas, ¿no? Hay cosas peligrosas ahorita. El LSD, por ejemplo, llegan chavos que dicen, ay, me consumí LSD en forma de calcamonía, lo que sea, y sabía ácido. No, si tu ácido sabe ácido, no es ácido. Son esas cosas que ustedes deben saber, deben de estar documentados porque les están poniendo sustancias a las drogas. Antes, el LSD es incoloro, inoloro, insípido. Si tú pruebas LSD y te sabe ácido, le pusieron una sustancia que te puede causar un derrame cerebral. El cristal, que, que mucha gente consume el cristal. Lo que nadie te dice el cristal es que después de un tiempo vas a empezar a tener brotes psicóticos y vas a empezar a oír voces que te pueden llevar a cometer actos que puedes terminar en la cárcel o puedes dañar a seres queridos.
el fentanilo, recuerden. Las tachas que antes que ibas a una fiesta y te daban una tacha y el éxtasis y la fiesta y todo, bueno, tienen mezcladas muchas cosas. Entonces, consumes una tacha en una fiesta y te da una alza de serotonina altísima y éxtasis. A los 2 días te va a venir una depresión post-tacha, que si tú no sabes lo que es una depresión post-tacha, vas a creer. Hay chavos que han cometido suicidio en la depresión post-tacha porque se sienten tan mal, pero es a causa de la droga adulterada que consumieron. Por favor, ten cuidado. Es muy importante para mí decirte eso. Y bueno, me despido de ustedes. Les recuerdo que estoy a sus órdenes, que pueden buscarme. Y antes de irme, quisiera decirte, habla, por favor. Si es necesario gritar, grita. Que se escuche fuerte mi grito, tu grito y el de todos los que necesitan ser escuchados. Muchas gracias. Un abrazo.